Bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios con expertos nacionales e internacionales en materia tributaria. Hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros Raúl Zambrano, pero antes de presentárselo, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás por ahí? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Es un gusto de escucharlos y de saber que hoy vamos a tener un seminario, como diría, de aquellos que van a servir para que lo guarden a todos los alumnos y lo tengan y lo rememoren, porque vamos a hablar de un tema muy nuevo, un tema que está en toda Latinoamérica en estos momentos aplicándose y que tiene que ver con los TICs. Y para mí es un gusto y la posibilidad y agradecimiento a Raúl de poderse haber hecho un ratito para acompañarnos en este seminario. Bueno, Gaby, te paso Muy la bien. posta para que lo presentes. Bueno. Entonces vamos a presentar el Seminario Internacional Las TICs como herramienta estratégica para la eficiencia de las administraciones tributarias. Hoy nos acompaña el ingeniero en sistemas Raúl Zambrano, que es director de Asistencia Técnica y Tecnológica del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, el cual dirigió muchísimos eventos y cuestiones internacionales. Sobre todo dirigió equipos internacionales multidisciplinarios de proyectos de modernización ejecutados por el CIAT en 8 países. También fue consultor en más de 20 países en temas de sistemas de información, mejora de procesos, dictó clases en distintas universidades, tanto de Venezuela, Ecuador, Bogotá, bueno, muchísimos lugares. Además, es autor y editor de muchísimas publicaciones en materia de administración tributaria y tecnológica. Para nosotros es un gusto que esté con nosotros. Agradecemos, como siempre, a la Universidad Nacional de 3 de Febrero y al SEAT por este espacio que tenemos. Y le damos la bienvenida formalmente. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Particularmente agradecer al SEAT por esta invitación para el CIA. Ese convenio de cooperación que mantenemos con el SEAT hace mucho tiempo nos pone en contacto con la Administración Tributaria Subnacional, en particular de Argentina. Así que es un honor y un placer. Y también extender los agradecimientos a la Universidad 3 de Febrero por acogernos para este seminario. Esperamos estar a la altura de las expectativas que ustedes tan generosamente han planteado con la invitación. Muchas gracias. Supongo que vamos a iniciar y voy a compartir mi pantalla. Solamente quisiera verificar que me confirmas, Gabriel, que la estás viendo bien. Perfecto, se ve perfecto. Listo. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con esta lámina. Yo me encuentro en esta pandemia en la que nos toca vivir ahora. Me encuentro en la ciudad de Panamá. Desafortunadamente no estoy con ustedes allá en Buenos Aires, en Argentina, pero les quería compartir esta bonita lámina con una puesta de sol aquí en la bahía de Panamá, pues para entusiasmarlo, ya que no podemos viajar, por lo menos entretenernos un momento viendo las delicias que a veces nos regala la naturaleza para acá. Entonces, un breve comentario muy rápido sobre lo que es el CIAT, por si acaso alguien no lo conoce. El CIAT es un organismo internacional, fue fundado en 1967, conforma a las administraciones tributarias nacionales de 42 países. Ustedes los ven allí pintados, todos los países del continente americano, los países grandes del Caribe, algunos de los países pequeños, como Barbados, Bermuda, los países de origen holandés, Curazao, Aruba, San Martín, 5 países en Europa, 4 en África y la India. Las actividades del centro pasan por el desarrollo de estudios que a lo mejor alguno de ustedes ya los conoce, sobre recaudación, sobre gasto tributario, la generación de conocimiento que se divulga en nuestro sitio web, en documentos de trabajo, en la revista, en libros, uno de los cuales
es de alguna manera el material base de este seminario y que ustedes van a poder capturar, si tienen listo su teléfono, en la próxima lámina un QR para obtener el libro y curiosearlo o estudiarlo un poquito. Todas nuestras publicaciones son públicas, están disponibles para todas las personas, ¿no? Tenemos una actividad de cooperación, buscamos la cooperación entre las administraciones tributarias, entre ellas, con las administraciones subnacionales como SEATS y ciertamente con otros organismos internacionales. El caso del BID, el Banco Mundial, la OECD, Naciones Unidas, el Fondo Monetario, con quienes tenemos pues, un esfuerzo de cooperación, así como las agencias de desarrollo de algunos países como Suiza, Noruega, Alemania, el Eurosocial, etc. Y una de las actividades que tenemos tiene que ver con asistencia técnica, que son proyectos a demanda, a pedido de las administraciones tributarias de países miembros o en algunos casos, de administraciones subnacionales para desarrollar, mejorar procesos, en algunos casos desarrollar o implantar sistemas de información, propuestas de reforma de política tributaria, gestión de la administración tributaria, desarrollo de recursos humanos. Yo soy responsable de esta área de asistencia técnica y de las tecnologías acá en el centro. Algunas de nuestras administraciones están integradas con la aduana. Ustedes las ven ahí resaltadas con otro color, que incluyen los temas de aduana y en el caso de Argentina, Brasil y Perú, además la seguridad social. Eso sí para tomar el tema. Y el documento que es un poquito el origen o el nombre del título de este seminario, ustedes lo ven ahí, está disponible en inglés, que fue originalmente escrito en inglés, pero la traducción al español está disponible y ustedes lo pueden descargar con ese enlace de nuestra biblioteca, ¿no? Fue construido en el marco de un proyecto con la Fundación Gates. Perdón, la lámina está disponible para descarga. Los temas estratégicos sobre el uso de tecnología en todas las funciones de la administración tributaria y cubre aspectos específicamente de la aplicación de tecnología desde el desarrollo de sistemas, la gestión de las estructuras del sistema de información, los temas de seguridad, el uso de nube, 36 autores de varios países. En el libro, en el capítulo 2, ustedes pueden encontrar un marco conceptual, una arquitectura de la aplicación de sistemas de información dentro de la administración tributaria. Y si ustedes se fijan sobre los denominados procesos de soporte, vamos a encontrar alineados con los procesos de gestión de la administración tributaria prácticamente todos los ámbitos de actuación de la administración, desde el registro de contribuyente, los aspectos de cuenta corriente, de las declaraciones de impuestos, los procesamientos de pagos, las devoluciones y reembolsos, el procesamiento de documentos electrónicos de información de terceros, la gestión del relacionamiento con los contribuyentes, la gestión de riesgos, incluso la gestión de objeciones, apelaciones de la parte de disputas. Todos estos procesos se nutren hoy del aporte de las tecnologías de información. Hace bastante tiempo que las cosas difícilmente dentro de la administración tributaria se hacen de manera manual. Estos procesos se soportan sobre algunos elementos básicos como la seguridad, la gestión de documentos, la gestión de procesos de BPM y demás. Y yo quiero invitarles, robando una lámina de una compañía privada que trabaja en materia de administración tributaria, específicamente en temas de cumplimiento. Es decir, esta compañía trabaja no para las administraciones tributarias y sí para los contribuyentes en materia de cumplimiento, y la lámina que nos presenta nos dice que el control transaccional de las autoridades tributarias pasa de tradicional a un cambio de paradigma hasta ser disruptivo. Y en este tradicional identifica el e-filing, es decir, el envío electrónico de las declaraciones de impuestos. Alguien podría discutir si es que esto es o no tradicional, pero así lo identifica esta compañía. Y si ustedes se fijan, hay en el medio un cambio de paradigma con la contabilidad electrónica y lo que se ve como disruptivo, que pasa a ser el uso de facturación electrónica y otros documentos electrónicos, ¿no? Ahí tenemos
varios temas de complejidad en el proceso y demás. Y en el libro vamos a visualizar y podemos comparar un momentito sobre el tema de la declaración electrónica de impuestos. Y en la parte derecha pueden ver cómo el avance en la adopción de documentos de procesamiento electrónico de declaraciones está extendiéndose en el mundo. Pero si ustedes se fijan a la izquierda, los países de América Latina, con alguna notable excepción, tienen todas las declaraciones disponibles para ser procesadas electrónicamente. Y en algunos casos, como por lo menos en el caso de la Administración Tributaria Nacional en Argentina, es la única forma de declarar. Ya no se puede declarar en papel porque no existen formularios físicos en papel. No es el caso en otras partes del mundo donde, si bien se usa la declaración electrónica y de manera privilegiada, existen todavía mecanismos para declarar en papel, ¿no? Por decisión más de política o de conveniencia que por limitaciones técnicas. Pero cuando nosotros recordamos de esa lámina que nos proponía la compañía Somos, vemos que en América Latina ya la declaración electrónica no es ninguna novedad. Es decir, que las administraciones han dado ese paso. Incluso en los países más chicos se hace presentación electrónica de declaración. El siguiente elemento que veíamos en ese mapa y que es muy importante es el establecimiento de un sistema de cuenta corriente, entendiendo por un sistema en donde están centralizados todos los elementos con un impacto financiero. Ahí vemos las declaraciones, los pagos, liquidaciones, ajustes, devoluciones, acuerdos de pago, cómputo automático de multas de intereses, no siempre viable por restricciones más de carácter jurídico o legales que por limitaciones técnicas, el proceso de imputación de pagos y cesión de créditos, con cosas que pueden ser tan simples como una aplicación de un débito a través de una declaración y un crédito de un pago, hasta cosas relativamente complejas, como un caso acá donde hay diferentes instancias sobre la aplicación de esa cuenta corriente, incluyendo la reversión completa de transacciones. Y acá ya no tenemos el mismo estadio en todas partes de América Latina, y acá tenemos espacios todavía por recorrer. No todas las administraciones tienen una cuenta corriente en este sentido, con este nivel de complejidad que garantice una integridad completa de las transacciones, y en algunos casos las que lo tienen buscan escenarios de reproceso o no incorporan todos los medios, por ejemplo, de extinguir una deuda, que sí incorporan todos los pagos, a veces todas las devoluciones de impuestos, pero por ejemplo, pagos hechos por subastas en procesos de enajenación de bienes ya no se incorporan íntegramente, ¿no? A veces porque son otros organismos, ya no la propia administración tributaria, las que terminan esa ejecución. Y cuando veíamos esa lámina nos hablaba de facturación electrónica. Y la facturación electrónica es algo que no puedo dejar de mencionar hablando de las TIC en nuestra región, porque lo hemos empujado muchísimo desde el CIAD y porque de manera generalizada se reconoce a América Latina como la región líder en facturación electrónica en el mundo. Y de manera muy rápida, vale preguntarse qué es una factura electrónica. En mi opinión, la mejor manera de describirla es una factura que es electrónica y no existe de otra manera, y que en América Latina tiene una característica muy importante. Primero, todos los documentos van a parar a la administración tributaria. Todos los documentos van a parar íntegramente a la administración tributaria, distinto de lo que ocurre, por ejemplo, en España o en Portugal, en que se envía información sobre las facturas electrónicas de la administración tributaria, pero no el documento completo. Esto se logra y se construye sobre un par de criterios. Primero, el uso de un formato común, de uso obligatorio en todo el territorio, la firma digital y la implementación de soluciones de bajo costos para pequeños facturadores, con distintas estrategias como aplicaciones operadas por la propia administración tributaria, por aplicaciones standalone que se instalan en las máquinas de los contribuyentes, como ocurrió en Brasil o Ecuador, o por servicios prestados por terceros, como por ejemplo en México, en el que diferentes soluciones con diferentes estrategias han permitido estructurar eso. Y aquí vemos una lámina que nos permite ver el nivel
adopción, la fecha de adopción de la facturación electrónica, empezando en Chile en 2003, posteriormente Argentina, Brasil, México, Ecuador, luego Uruguay, Perú, más recientemente Colombia, Costa Rica, para hacer pues y hoy con proyectos culminados la fase pilotos, Panamá, Dominicana, Paraguay, y con proyectos futuros para implementar en El Salvador y en Honduras, en Bolivia. Estamos viendo pues prácticamente que toda Latinoamérica va a tener facturación electrónica con un nivel de alcance en algunos casos muy cercano al 100%, como ya ocurre pues en los 4 países primeros mencionados. Actualmente hay más de 170.000 millones de documentos electrónicos ya en América Latina, y eso se dice fácil, se estructura, se habla de eso de manera sencilla, pero yo quería capturar una lámina de un día cualquiera del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, que es una administración que no es la más grande, que hace pública esta información, por eso la capturé, en donde ustedes pueden ver que en cualquier minuto la administración tributaria está recibiendo y procesando entre 3 y 7.000 documentos por minuto. Eso se parece más a la gestión de un banco operando con tarjeta de crédito. El promedio puede ser de 200 documentos de México por segundo. Y opera 24 horas al día. Esto pues nos transmite una idea de una administración tributaria muy distinta de la imagen que tienen muchas personas de funcionarios públicos trabajando en un cómodo horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Acá estamos viendo que la administración está recibiendo y procesando el 24 de diciembre a medianoche las facturas de compra que están los contribuyentes gestionando. Y esto pues hace pensar en una administración que ya no va a buscar como si fuera, no sé, CSI, a buscar los cadáveres y tratar de identificar en pruebas de lo que ocurrió 2 o 3 años atrás, 3 periodos atrás, quiénes fueron los responsables de los crímenes, y sí se parece mucho más a un monitoreo en línea con radar del tráfico que está ocurriendo en el momento en que ocurre, ¿no? Y esto trae beneficios, evidentemente, notablemente para la administración tributaria, mejora la capacidad del control, con cruce de las declaraciones con el IVA, con una crítica inmediata de declaraciones en la que la administración es capaz de recibir una declaración y procesarla de manera inmediata para encontrar si es que hay diferencias con lo reportado en el total de valores de ventas y compras de las facturas, y advertir al contribuyente, oiga, hay una diferencia importante, ¿está seguro que quiere declarar así o no? Hasta la posibilidad de ir a prellenado, a una declaración prellenada de las declaraciones de, primero, impuestos sobre la renta, lo han hecho varios países para reportar, por ejemplo, el consumo o los gastos deducibles de los individuos, hasta el prellenado de la declaración del IVA. Aquí les invito a ver esta lámina con noticias en Chile, que en el 2017 empezó a prellenar declaraciones del régimen general del IVA a final de mes, en un periodo mensual, el primer país del mundo en hacerlo. Actualmente en la administración chilena hay un 94% de aceptación de la propuesta de declaración del IVA prellenado. Además, para hacer esto, se construyó un mecanismo para que la administración tributaria lleva los libros de compras y ventas de los contribuyentes, en lugar de pedir que eso lo hagan por los contribuyentes, ¿no? Que disminuye el costo del cumplimiento y tiene sus ventajas. Otra de los beneficios que pasa para todos es la posibilidad de incrementar servicios. Y voy a comentar algunos de esos servicios un poquito más adelante, ¿no? Pero hay beneficios para los contribuyentes. Pasa por el aumento de la certeza, ciertamente, pero la reducción del costo de operaciones, la reducción del costo de cumplimiento son evidentes. El no tener que guardar documentos por 5, 7, 9, hasta 11 años en algún país, ya representa un significativo ahorro cuando pensamos aún más en la posibilidad que el hecho de tener un formato común en todo el país nos permite automatizar procesos, buscar interoperabilidad entre procesos de compras, de ventas, de cuentas por pagar, de gestión de inventario. Abre un espacio importante para mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? Por supuesto, esto
no es mandatorio. Si el contribuyente no aprovecha esas posibilidades, no va a obtener esos beneficios y se limitará a los beneficios de la gestión de cumplimiento más eficiente y más barata, ¿no? Hay otras posibilidades como la creación del factoring electrónico, en donde el hecho de que los documentos son firmados electrónicamente y de que existe un registro de los mismos en la administración tributaria permite ampliar el sistema de factoring, ¿no? Aquí vamos a ver un par de láminas de las declaraciones prellenadas en Chile. Ustedes pueden ver ahí cómo se muestran los datos para las declaraciones prellenadas. Y luego vienen otros usos de la factura electrónica. En el caso del factoring, vamos a ver de Chile un par de láminas que nos demuestran el tamaño del volumen de las operaciones, no el número de operaciones, y sí el volumen en dinero, que representa un porcentaje significativo del PIB de Chile, facilitando acceso a crédito a los contribuyentes más pequeños y medianos, a recursos frescos con costos más baratos del valor del dinero, ¿no? Un ejemplo en Ecuador, en donde la legislación establece un mecanismo para favorecer en ofertas similares a aquel contribuyente que tenga un mayor componente nacional. Y con el uso de la factura electrónica se permite determinar a través de las compras y las importaciones, y las compras y las importaciones del segundo nivel y del tercer nivel y del cuarto nivel, verificar el componente nacional verdadero de un contribuyente, ¿no? Con lo que se puede determinar ese beneficio a quien le atribuye. No hay otra manera de hacerlo en un estudio generalizado. Una empresa podría asociarse con otra empresa o dentro del mismo grupo económico tener una empresa que importa todo y vende localmente todos sus productos a un segundo, al oferente de la licitación. Sin embargo, acá se puede determinar el verdadero componente nacional, ¿no? Es una posible aplicación real de la facturación electrónica. En el caso del uso de factura electrónica durante la pandemia, nos ha permitido en varios países, en varios lugares, determinar el impacto específico hacia diferentes sectores económicos que han sido afectados particularmente por la pandemia, para permitir direccionar las políticas públicas, tanto en la generación de algún beneficio tributario o de concesión de plazos mayores para algunos sectores, como para demandar el cumplimiento de las obligaciones de otros sectores que en cambio han incrementado su actividad económica, ¿no? Como, pues, no sé, deliveries o la venta de insumos para la salud o cosas parecidas, ¿no? Acá vemos un ejemplo de una administración subnacional en Brasil, que utilizando los datos de la factura electrónica, que recordemos ocurren en línea, determina mapas de calor de los horarios en los que es mejor o es peor ir a los supermercados, a las farmacias para comprar, donde demuestra que hay mayor concentración de gente y consecuentemente una mayor posibilidad de contagio, ¿no? Y finalmente, una aplicación es extremadamente interesante de una devolución automática del IVA para personas adultas mayores y con personas con discapacidad. En la legislación establece ese mecanismo y tradicionalmente es un proceso complejo y riguroso para, pues, revisar las facturas que presentan esas personas para buscar la devolución de un pedazo del IVA pagado, ¿no? Con la facturación electrónica se permite un proyecto nuevo recientemente implementado en 2021, un mecanismo de devolución inmediata en la propia compra. El contribuyente que tiene derecho, el usuario que tiene derecho, obtiene un código de la administración tributaria, lo entrega al vendedor que se ha inscrito en el programa y se realiza la devolución inmediata en el momento de la compra de esta aplicación.
¿Y por qué yo quería resaltar esta experiencia? Que a mí me parece muy interesante cuando ustedes lo analizan, porque aquí la administración tributaria está en el medio de la transacción y está tomando una decisión mientras la transacción ocurre. Una decisión que en este caso es devolver o no un impuesto, pero que cuando lo vemos con ojos un poco ambiciosos, nos abre espacios para temas de administración tributaria en línea e incluso para nuevas formas de aplicar política tributaria. Una potencial aplicación de un IVA personalizado que busque, por ejemplo, mejorar la situación de regresividad del IVA dependiendo de quién compra o de lo que compra, que podría ocurrir en línea en el mismo momento de la transacción, ¿no? Con una adecuada gestión de riesgos y con el proceso automático de la operación. Hablando de factura electrónica, por supuesto, nos queda preguntarnos sobre los posibles resultados también para el país. Hemos visto que es bueno para la administración tributaria, mejora la capacidad de control, permite crear nuevos servicios, bueno para los contribuyentes, pero para el país. Y aquí es difícil atribuir a una sola causa una mejora o el evitar una caída de la recaudación. Y entonces con el BID se lograron hacer estudios cuasi empíricos de varios países que tienen la factura electrónica utilizando métodos de diferencia de diferencias, propensity score matching y pipelining para evaluar el impacto de la facturación electrónica. Y el resultado se encuentra disponible, ustedes lo van a tener en la presentación, la posibilidad de descargarlos. Estudios desarrollados en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, por el BID, financiados por el BID con investigadores independientes, y en el caso de México, desarrollado por el Tecnológico de Monterrey, que confirman que se produce una mejora del comportamiento, ¿no? Aumentos en los valores declarados en ventas, en los valores declarados en débitos de los contribuyentes, ¿no? Incluso hay un caso muy particular en el que se evidencia una mejora en los valores declarados, excepto en los contribuyentes que trabajan únicamente con bienes exentos, en donde se mantiene constante comparado con periodos previos a la facturación electrónica, lo que hace pensar que efectivamente esos contribuyentes no tenían nada que ganar, pues ya se comportaban razonablemente bien antes de la factura electrónica. Esto es importante marcarlo en la región, porque en un mundo perfecto, en donde todas las personas son muy cumplidoras y cumplen específicamente con todas las de ley, lo que podríamos esperar como recaudación adicional fruto de la implementación de facturación electrónica en el IVA es cero. Si todo el mundo cumple lo que es, no va a venir recursos nuevos de la facturación electrónica que no sean los resultantes de la creación de un nuevo ecosistema de negocios, ¿no? que hace crecer la economía en ese sentido, en ese sector. Sin embargo, en América Latina, donde hay problemas de incumplimiento, donde hay un espacio para mejorar, pues se ha podido confirmar esos resultados, ¿no? Esto es en un libro que está disponible en la biblioteca, se pueden acceder a esos estudios. Y lo que podemos concluir es que lo que vemos hoy es que la administración tributaria busca, con la base de tecnología, acercarse a las transacciones, acercarse cada vez más a las transacciones, hasta buscar implementar lo que hoy se denomina generalmente un control continuo de transacciones. No estamos hablando de el reporte en una declaración a fin de periodo de lo que ocurrió, sino en un reporte más permanente, más inmediato de las transacciones que son las que generan o reflejan los hechos imponibles que nos permiten reportar el cumplimiento. Y eso hace que partimos de una auditoría tradicional a una auditoría en tiempo real, ¿no? Y en una opinión de esta misma compañía Sovos, la auditoría en tiempo real estaría llegando en América Latina en estos 5 años. Hay ya ejemplos muy buenos, por ejemplo, en México, en donde se han hecho más de 1 millón de auditorías electrónicas sin presencia humana a partir de la facturación electrónica, otros documentos electrónicos y, por supuesto, el proceso de transacciones. Pero esperaría la compañía Sovos que para el 2025 buena parte del mundo haya incorporado procesos de auditoría automática en
en este sentido. Y quiero, para ir cerrando la presentación, Gabriel y Carlos, y creo que me voy a extender un poquito de los 30 minutos si no les incomoda, invitarles a reflexionar ya no sobre lo que vemos hoy, todo esto que hablamos que es realidad en la administración tributaria, particularmente de América Latina hoy, y pensar un poquito más en lo que viene, ¿no? Y para esto les invito a una lámina tomada de una conocida revista The Economist de hace unos años, de dos fotografías, ¿no? De 2005 y de 2013. Y yo no sé si ustedes alcanzan a identificar dónde es, pero eso es la Plaza de San Pedro, en el momento en que está Ratzinger y Bergoglio tomando posesión, no estoy seguro el nombre oficial de la ceremonia, pero las personas están ahí, algunos de ellos estarán repetidos, pero es fácil identificar que en esos 8 años las personas perdieron la memoria. En el 2005 confiaban en su memoria y estaban ahí observando el momento que habían estado, quién sabe, esperando ese humo blanco 1 o 2 días antes o más tiempo. Dice, y en el 2013 ya no confiaba más en su memoria y vemos la cantidad de teléfonos y de iPads ahí, tabletas, capturando el momento. En realidad, yo no creo que sea un problema tanto de memoria, y sí es un problema o un cambio de la forma de vida de nosotros, las personas, ¿no? Que enfrentamos equipos como estos, y eso ya es una lámina de hace algunos años, en que un equipo de esos reemplazó todas las cosas que están a la derecha, ¿no? Y que con la internet y esta lámina que es, incluso en mi opinión, más impresionante, de la forma en que se estructuran, esto es del Technology Review del MIT, la forma en que se estructuran las parejas para conformar la sociedad, ¿no? Y ustedes van a ver ahí que en el caso de las parejas heterosexuales hay una declina en el tiempo, las formas tradicionales de conocer la pareja, de que alguien te presenta, de que está en un grupo de amigos, de trabajo, y crece muy rápidamente el conocer la pareja con la que se va a formar la familia en línea. Y en parejas homosexuales es aún mucho más evidente esa conformación, ¿no? Las parejas que lo que pensamos que la familia afirmamos mucho es el núcleo de la sociedad, la forma en que estas se constituyen cambia radicalmente, ¿no? Eso es fruto de la masificación del uso de la internet, de estos dispositivos que vemos y que tendrá consecuencias, ¿no? Algunas de esas consecuencias es que hay cosas que importan menos, como la distancia o la raza de las personas, y cosas que importan más, como por ejemplo, la ideología, porque las personas tienden a concentrarse más en leer y en estar en contacto de personas que piensan como uno ya piensa, ¿no? Se concentra eso más, puede tender incluso a una polarización. Decir que los hinchas de River van a ser más hinchas de River y los de Boca más hinchas de Boca que lo que ya eran. Pero bueno, para bien y para mal tiene consecuencias que vemos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Raúl se pone a hablar de esto? Bueno, primero porque del 2013 al 2021 también hay 8 años y que el cambio que vemos ahí a veces no lo percibimos, como probablemente no estábamos tan conscientes del cambio que veíamos, pero es mucho el cambio que sigue aconteciendo desde el 2013 a hoy, y lo que esperamos que va a pasar de hoy al 2028, sin duda. Y hay varias cosas que están desarrollándose y sobre las que yo quería conversar muy rápidamente. Una de ellas tiene que ver con el uso de blockchain. Yo por el tiempo voy a saltar estas láminas y simplemente comentarles que hay escenarios en los que la administración tributaria y los contribuyentes podrían beneficiarse del uso de estrategias de blockchain, ¿no? En el que la administración tributaria y los contribuyentes hacen parte de un ecosistema, no es en la relación directa entre la administración y el administrado, sino en el que hacen parte de un ecosistema. Por ejemplo, esta es una propuesta para un control de un específico sobre cigarrillos en los que todos los elementos de la cadena estarían registrados y almacenados en un blockchain, ¿no? Hay ejemplos en aduanas, hay ejemplos en aduanas donde la posibilidad de registrar todas esas operaciones son mayores.
Actualmente en Brasil y en Argentina hay un proceso del uso de blockchain para compartir información del registro, no con los administrados y sí con las administraciones subnacionales, más eficiente y que trabajan mejor, ¿no? Pero el tema que les quería hablar es de la otra gran tecnología que va a tener un impacto para muchos mayor que el de ese cambio del 2005 al 2013, que es la analítica avanzada de datos y la inteligencia artificial. Y aquí en el libro vamos a encontrar que el uso de la inteligencia artificial y de la analítica avanzada de datos en la administración tributaria tiene tres caminos que son necesarios tratar y explorar. Uno de ellos que tiene que ver con el uso de la información inmediatamente, consumir de la misma manera que consumimos una película de streaming cuando los datos nos van llegando y la vamos proyectando y procesando mientras va ocurriendo. Y aquí las facturas, ese control continuo de transacciones demanda que montemos la capacidad de respuesta suficientemente rápido para poder detectar cuando están ocurriendo los incumplimientos. ¿Por qué esto es importante? Porque la misma capacidad tecnológica que nos permite crear esa infraestructura enorme de factura electrónica permite que los malos comportados también puedan actuar de manera muy agresiva en tiempos muy cortos con la potencialidad de generar mucho daño en espacios también muy eficientes. Es decir, que utilicen esa capacidad tecnológica en perjuicio del sistema y que nos demanda, nos obliga a las administraciones tributarias a aprender a reaccionar no a los 3 o a los 4 años, y sí a ojalá a los 3 o 4 minutos de que eso ocurre. Entonces, identificar, por ejemplo, lo que en Argentina se llaman las usinas de facturas falsas u otros indicios de mal comportamiento cuando se van detectando esas transacciones, cuando van ocurriendo. Después, la segunda aplicación tiene que ver con la analítica. La analítica para hacer análisis económico, identificar tendencias, identificar comportamientos de mayor, en el tiempo mayor, incluso para hacer, por ejemplo, simulaciones de lo que puede ocurrir en una determinada aplicación o reforma de política tributaria, en donde yo pueda pues, simular a nivel de actores el impacto que podría tener un determinado cambio en la legislación, simulando específicamente uno a uno a los diferentes agentes de la economía. Estamos lejos de eso todavía. Tal vez nos demore 8 años en llegar allá, pero es posible. Y la tercera aplicación es sin duda importantísima, es la que nos permita estructurar los procesos de inteligencia artificial y analítica avanzada de datos en las que las máquinas tomen decisiones basadas en datos, tomen decisiones que se integran a los procesos de administración tributaria, en la gestión de riesgo, en la selección de casos de fiscalización, por ejemplo, de manera expedita, ¿no? Como una integración directa del proceso de inteligencia artificial, que deja de ser una cosa de estudio de unas personas del laboratorio que tratan de identificar cosas raras o confirmar situaciones matemáticas, para que pasen a formar parte de los procesos normales, recurrentes de la administración tributaria. Seleccionar los casos de auditar, realizar auditorías automáticas, tomar decisiones. Y aquí, en este caso, tenemos que buscar soluciones como estas, ¿no? Con masificación del uso de la información, o como estas, donde se integran en ese control continuo de transacciones diferentes fuentes de información, como autos caminando en las vías, con lecturas de placas, comparando con lo que están recargando, con canales de atención al contribuyente, con el ejemplo de tomas de decisiones, ¿no? Y aquí, volviendo a nuestro sitio web, quería invitarles a ir a verificar. Van a encontrar el QR, un post que escribí con Santiago Díaz a comienzos de año, de una posible aplicación de inteligencia artificial para ilustrar cómo el uso de decisiones de inteligencia artificial o de herramientas de inteligencia artificial puede aplicarse en la administración tributaria para hacer cosas curiosas incluso. Y aquí vemos, por ejemplo, una descripción de un grupo de datos en que los contribuyentes
tienen actividades económicas identificadas y ahí aparecen esas otras actividades no clasificadas en el registro de contribuyentes, ¿no? Declarado por los contribuyentes. Eso ocurre en todas las administraciones tributarias, en unos casos peores que en otros, ¿no? Y aquí, en la muestra de datos que estamos tomando, vemos cómo se reparten estos en los sectores económicos de estas descripciones y vamos a ver que otras actividades no clasificadas son 168 de 1000 contribuyentes con unos valores importantes. Y si vemos, a partir de estos datos, generamos dos elementos de información. Uno que le llamamos valor agregado, que considera pues las ventas sobre las compras y la utilidad sobre los márgenes de inversión. Podemos repartir estos puntos de estos 1000 contribuyentes que hemos tomado de muestra en este diagrama que nos permite identificar claramente los clústeres de actividades económicas y que cuando los vemos aquí, estos clústeres marcados con colores ya nos quedan visualmente más claros, ¿no? El color verde por un lado, los de color azul por el otro lado, los de color rojo por otro lado. Y cuando utilizamos estas técnicas de inteligencia artificial, podemos ver que esa división en 3 categorías se queda muy clara. Y esas categorías corresponden a actividades de comercio, a actividades de servicios y actividades de manufactura en general, ¿no? Así viéndolo claro. Cuando hacemos la separación a todas las 10 actividades económicas, la división ya no es tan clara, pero el resultado final es que la definición utilizando estas técnicas de inteligencia artificial nos permite reasignar esa actividad económica que no estaba clasificada a nuevas actividades económicas de agricultura, artesanía, comercio al por mayor, comercio al por menor, con una mejor precisión. Pero lo interesante es que aquí no contactamos a ni uno solo de los contribuyentes. Utilizando los datos, presumimos por la forma en que se comportaron esos contribuyentes cuál es la verdadera actividad económica. Y entonces aquí, ahí está el QR para quienes quieran acceder al post, nos da una idea de cómo, cooperando el conocimiento humano, los funcionarios de la administración y la inteligencia artificial, se puede llegar a un escenario de cooperación interesante. Por supuesto, para terminar, Carlos y Gabriel, una reflexión. La tecnología no es éticamente buena ni mala, es el uso que les demos. Y cuando incorporamos inteligencia artificial en las administraciones tributarias, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, hacerlo de buena manera. Significa que debemos evitar introducir los sesgos que las personas, los desarrolladores, los administradores tributarios que están especificando los procesos puedan tener o que incluso los propios datos puedan tener. Si vivimos en una sociedad en la que ya ha habido discriminación, por ejemplo, donde las mujeres tengan una peor situación que los hombres, es posible que hacemos algoritmos montados sobre los datos y que consecuentemente esos algoritmos puedan ser también discriminadores. Tenemos que hacerlo de buena manera. No podemos darnos el lujo de no usar esa tecnología, pero tenemos que hacerlo de buena manera. Y con eso, Carlos y Gabriel, termino. Y si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cosa que conversar, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo tu posición. Creo que nos va a ser de mucho provecho para nuestros alumnos y te quisiera consultar en el caso de las administraciones tributarias, ¿cuál crees que está más avanzada con todo el tema de tanto de inteligencia artificial como analítica de datos en estos momentos, en esta era de la digitalización? Es difícil hablar de la administración más avanzada. Hay buenos desarrollos en Chile, en Brasil, en Argentina. Por lo menos en el caso de la FIT, no sé las subnacionales, desafortunadamente no conozco.
Hay casos muy interesantes en subnacionales en Argentina con el uso de información georreferenciada, ¿no? Que es otra área del uso de analítica. En Colombia, en México, que buscan diferentes acercamientos, algunos con el uso de técnicas de grafos, otros con machine learning, algunos con el uso de deep learning, analítica más hacia el lado de lo estadístico, con resultados muy prometedores. Nosotros acá en el CIAT estamos intentando, tenemos un proyecto para construir lo que hemos llamado el Centro de Analítica Avanzada del CIAT. Y estamos esperando, ojalá se consolide, que es una iniciativa para generar conocimiento a partir de la colaboración entre diferentes administraciones tributarias. Ojalá el SEAT se sume para aportar y para beneficiarse de esos desarrollos que buscan, y es una de las características de la inteligencia artificial, no en la administración tributaria, sino en general, de generar conocimiento, de generar soluciones de manera colaborativa. Entonces, esperemos que se cristalice, que dé buenos resultados y que podamos, como en otras áreas, otros sectores, generar conocimiento a muchas manos y compartirlo. Con todo gusto y cuento con nuestra colaboración, lo que sean necesarias, funcionales. Así que, como siempre, fue un gusto y Gaby, te dejo para el cierre. Bueno, Raúl, realmente ha sido muy, muy interesante todo lo que hoy nos estuviste explicando. Hemos visto que el cambio vino para quedarse, es irreversible, todo lo que es la tecnología es el futuro, que si bien pensábamos que por ahí hay cosas que le íbamos a ver dentro de 10 años, la pandemia ha acelerado muchísimo este cambio y en este último año prácticamente seguramente se han hecho cosas que por ahí iban a tardar 10 años en que lleguen. Así que realmente uno se queda asombrado de todas las posibilidades y las diversidades de cosas que puede hacer, como dijiste, desde evaluaciones, etcétera, ¿no? La inteligencia. Así que te queremos agradecer realmente por este espacio, porque, bueno, porque te hayas prestado a que estés con nosotros junto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero y el SEAT. Así que te agradecemos. Si me permites, solo un comentario final, porque creo que es fundamental. Sí. Y es que cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo ese que comentaba, pasamos de una devolución de impuestos que podía tomar muchos meses a que ocurre en el momento en que la transacción se da, es algo que es francamente espectacular. Pero lo más importante de todo eso no pasa por la tecnología. Eso se solventa, eso se puede invertir, eso pasa por el lado de las personas que están en la administración tributaria. Porque son las que hacen, las que logran hacer esos cambios y al mismo tiempo las que lo pueden detener. Si las personas queremos centrarnos en una forma muy tradicional de trabajo, si queremos mantener nuestros mismos hábitos, si no queremos cambiar las formas de trabajar de alguien que tiene 20 años utilizando un mismo método de auditoría, no vamos a aproximarnos a esas posibilidades que nos ofrece la tecnología, solamente está ahí, ¿no? Entonces, el factor fundamental para la aplicación de tecnología son las personas que están ahí, del otro lado de esta cámara, del otro lado de este seminario, y ciertamente que son los funcionarios de las administraciones tributarias los que van a hacer que las cosas sucedan y que aprovechen esa tecnología. Ese es el factor fundamental, no hay otro. Claro que sí, sí. La gente es lo principal en todos lados, realmente es así, y bueno, hay que pensar siempre en ellos cuando también aplicamos la tecnología, ¿no? Para mejorarlo, para que puedan tener más oportunidades. Así que realmente, bueno, creo que no nos queda más que agradecerte por este ratito que te tuvimos y seguramente te vamos a estar convocando próximamente para alguna otra charla y invitarte obviamente que vengas a Buenos Aires, ni bien pase este tema de la pandemia. Así que te agradecemos realmente muchísimo y a ustedes, a todos nuestros alumnos del SEAT y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, esperemos que prontamente nos veamos en el próximo seminario, les agradecemos su presencia, así que nos vemos, muchas gracias por haber estado con nosotros, a todos ustedes. Hasta luego.